Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de hoy, aprenderemos por qué Saúl fue un fracaso tan grande y por qué Dios hallará consuelo en el hecho de que Saúl sea removido de su reinado. Toma tu Biblia y ve conmigo a 1 de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. En este pasaje que hoy estudiaremos desde el versículo 10 en adelante, veremos algo. Es muy importante que leamos las palabras correctamente, en lugar de traducirlas de la manera que tenga más sentido para el intelecto humano. Debemos ver que existe una diferencia entre la verdad bíblica y nuestra manera de pensar. Por tanto, debemos siempre ceder ante la palabra de Dios y aprender lo que dice la Escritura si queremos entender correctamente la voluntad de Dios, saber cómo servirle y poder ser de agrado ante sus ojos. De nuevo, 1 de Samuel 15, empezando en el verso 10, leemos: Y aconteció la palabra del Señor a Samuel diciendo. Bien, cuando miramos el siguiente versículo, el versículo 11, habrá una palabra, y la mayoría de las veces las Biblias traducen mal esto. Leerás que Dios se arrepintió, o que Dios sintió, digamos, remordimiento con respecto a lo que hizo. Entiendan algo. Todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, tenemos que recordar el contexto. No fue la elección de Dios que Saúl fuera rey. Él le dio al pueblo este rey conforme al deseo de la gente, lo que ellos querían recibir. Estaban interesados en tener un rey que luciera como los demás reyes. Un hombre alto, un hombre impresionante, uno que en su mentalidad traería la liberación de sus enemigos a su favor. Pero vemos algo. Vayan por favor al versículo 11. Hay una palabra aquí. Esta es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, que es paralela a la palabra hebrea para Capernaum. Ahora, Capernaum en hebreo es Kafar, que significa aldea, y la palabra Nahum, que significa consuelo. Y este verbo que se encuentra aquí no significa arrepentirse ni sentir remordimiento, sino que significa hallar consuelo. Entonces, ¿por qué Dios halla consuelo en el hecho de que el rey Saúl fracasó? Actuó egoístamente, se comportó de manera orgullosa y no obedeció. La respuesta es fácil de entender. Dios nunca quiso que Saúl fuera rey. Él no era el hombre que Dios había seleccionado, y sabemos algo que hablamos la semana pasada. Los reyes de Israel debían venir de la tribu de Judá, y además del linaje del rey David. Encontramos algo. Encontramos sin ninguna sorpresa que Saúl no era de ese linaje. Él no estaba conectado con David en absoluto. De hecho, Saúl una y otra vez, y veremos esto en las próximas semanas, quería matar al rey David, al ungido del Señor. Así que lo que se revela aquí es que Dios halla satisfacción, o literalmente Dios se consuela en el hecho de que viene un cambio que Él producirá. Mira otra vez el verso 11. Lo que dice literalmente es esto: me consuelo porque he entronizado a Saúl como rey. Lo que quiere decir es que ahora, en este momento, estoy consolado. ¿Por qué? Bueno, poner a Saúl como rey no era lo que Dios quería.
no era lo que Dios sabía que sería lo mejor. Y ahora Dios, después del fracaso de Saúl, halla consuelo en esto. ¿Por qué? Porque finalmente volverá a su plan original. Aprende algo. Esta palabra, en forma de sustantivo, es nahamá y significa consuelo. Y la palabra consuelo en la Escritura está directamente relacionada con la voluntad de Dios. En otras palabras, esto es lo que aprendemos. Aprendemos aquí que Dios está volviendo a su plan original. Él elegirá a alguien de la tribu de Judá. Así que Dios se consuela en esto, porque habrá un cambio y habrá una restauración de vuelta al orden de Dios. Eso es lo que dice esta escritura. Aprendan que esta palabra para consuelo siempre representa una restauración a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, porque se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, ya no está siguiendo al Señor, aunque en realidad Saúl nunca lo hizo. Entonces se ha vuelto de en pos de mí y mis palabras no estableció. Él simplemente no estaba comprometido con las palabras de Dios. Esto nos dice algo. Si queremos ser personas con quienes Dios esté muy complacido, que tengan un testimonio digno de alabanza, un testimonio que honra a Dios, ¿cuál es el fundamento para ello? No tenemos que especular, la palabra lo dice, y es la obediencia a la palabra de Dios. Un discípulo, y estoy hablando de un discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, debemos ser personas comprometidas con la palabra de Dios. Ese es el fundamento de todo lo que es espiritual. Si no estamos comprometidos con la palabra de Dios, seremos un fracaso al igual que lo fue Saúl. Leemos aquí, mis palabras no estableció. Y noten el resultado. Dice, y fue algo desagradable para Samuel. Bien, esa palabra para desagradar o disgustar es una palabra para estar caliente en el sentido de una ira ardiente. Así que esto fue muy decepcionante y muy lamentable para Samuel. Y dice aquí, tenemos esta palabra que según la mayoría de las Biblias dice que clamó, pero es una palabra más fuerte. Implica gritar y expresa malestar. Expresa cuán afligido estaba Samuel porque Saúl le falló a Dios. Y así fue, no hay otra manera de entenderlo. Sigamos leyendo, dice que él gritó al Señor toda la noche. Versículo 12. Muchas veces en la Biblia, cuando hay un nuevo día, hay un cambio. Y eso es lo que sucederá aquí. Miren ahora el verso 12 que dice, y Samuel se levantó muy temprano. Esa palabra para levantarse temprano en la Biblia es una que se usa también en hebreo moderno. De hecho, si te hospedaras en un hotel en Israel y quieres un servicio de despertador temprano por la mañana, se dice hashkamá. Es la misma palabra que vemos aquí para levantarse temprano. Entonces leemos, mira el texto donde dice, y Samuel se levantó muy temprano para encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha ido a Carmel. He aquí, y noten algo muy importante, este término he aquí es uno que significa presten atención, porque lo que se dirá a continuación es de gran importancia. Por esto está aquí la palabra hebrea hinei. Nos hace saber que se dirá algo significativo, algo que nos proporciona a ti y a mí, a los estudiantes de la Biblia, una información valiosa. ¿Y qué dice? He aquí, él ha levantado para sí un monumento. ¿Por qué hizo eso? Bueno, muy sencillo. Él pensó que había logrado la victoria. Así que fue a Carmel. ¿Y qué hay allí? Bueno, Carmel es una cadena montañosa muy alta. Y él subió allí a un lugar elevado. ¿Para qué? Para levantar un monumento para sí mismo. Esto de nuevo demuestra su orgullo, su arrogancia, su egoísmo. Siempre estaba pensando en sí mismo.
Así que leemos en este texto: fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha ido hacia Carmel. He aquí, él ha levantado para sí un monumento, y se ha vuelto, y pasó, y descendió a Gilgal. ¿Por qué fue allí? Bueno, Gilgal es un lugar específico. Está cerca de Jericó. Es donde los hijos de Israel comenzaron este tiempo en la tierra de Israel. Es el lugar por donde entraron a la tierra prometida. Es donde celebraron la Pascua por primera vez. Es donde pasaron por una circuncisión masiva. ¿Y qué enseña la circuncisión? La muerte de la carne. Así que este lugar, Gilgal, es conocido como un lugar de renovación espiritual. Así que Saúl fue a esta ubicación. Pasemos ahora al versículo 13. Y vino Samuel a Saúl y le dijo, este es Saúl. Saúl le dijo a Samuel lo siguiente: bendito seas tú del Señor. Yo he guardado la palabra del Señor. Ahora, eso es lo que Saúl cree. El rey Saúl piensa que ha obedecido, pero sabemos que no es verdad. Él no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y veremos que será expuesto por Samuel en los versículos siguientes. Así que lean conmigo el versículo 14. Pero Samuel dijo: ¿y entonces qué es ese sonido de ovejas en mis oídos? Y el sonido de ganado que yo escucho. Bien, se escucha un ruido. ¿Qué se supone que debía hacerse? Bueno, Dios le dijo enfáticamente a Saúl que todo el botín lo había de destruir, tanto de hombres como de bestias. Todo debía ser ofrecido al Señor. Pero ahora, cuando Samuel viene a él, ¿qué escucha? Escucha el sonido de ovejas, el sonido de vacas, y todo esto lo está oyendo con sus oídos, según dice la Escritura. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Bueno, sigue leyendo. Vamos ahora al versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo, no él, no el rey Saúl, sino que él dice, el pueblo tuvo compasión de lo mejor del rebaño y del ganado. ¿Y por qué hicieron esto? Él lo hace lucir muy espiritual. Verán, los pecadores a menudo saben cómo hablar espiritualmente, pero es realmente algo nauseabundo. ¿Por qué? Él dice, con el fin de que las sacrificaras ante el Señor tu Dios. Noten que dice el Señor tu Dios. ¿Por qué Saúl no dice el Señor nuestro Dios? ¿Por qué? Es un mensaje para el lector que muestra que Saúl sabe que es desobediente, que está distante de Dios, porque no guardó la palabra del Señor. No cumplió con lo que Dios le ordenó una y otra vez. Destruye por completo a todo Amalec, tanto a jóvenes como ancianos. Todas sus posesiones, ofrécelos como una consagración, un anatema al Señor. Pero él culpa al pueblo, y miren al final del versículo 15, donde dice, pero lo demás, no las mejores cosas, sino lo demás, lo destruimos por completo. Versículo 16. Y Samuel dijo a Saúl, y tenemos la palabra Jereb. ¿Qué significa eso? Bueno, si pensamos cuál sería su mejor traducción a español, sería desiste, que significa no sigas o detente. Creo que la mayoría de las Biblias colocan silencio, pero no significa hacer silencio, sino dejar de hacer lo que se está haciendo. No quiere oír más de sus excusas y dice, te declararé lo que el Señor me dijo anoche, o sea, durante la noche. Y él dijo, es decir, el pueblo le dijo, habla. Ahora, versículo 17. Y dijo Samuel, ciertamente, aunque eras pequeño en tus ojos.
Bien, mientras repasaba este pasaje con mi esposa, descubrí que su Biblia realmente no lo traducía correctamente. Lo que dice aquí, miren el versículo 17, y dijo Samuel, ciertamente, puesto que pequeño eres tú en tus ojos. Ahora, Saúl sabía algo. Él no era un gran individuo. De hecho, Samuel señala acertadamente que Saúl se consideraba pequeño en sus propios ojos. Y luego dice, ¿no eras tú el líder de las tribus de Israel? Y la respuesta es no, tú no eras el líder de las tribus de Israel. Pero, sin embargo, dice, el Señor te ungió como rey sobre Israel. ¿Qué está diciendo aquí? Le está recordando, tú has sido muy bendecido por Dios. En tus propios ojos sabías que eras insignificante, que no eras nada, no eras de los líderes de las tribus de Israel. Pero, sin embargo, vemos que Dios hizo algo, que Dios te ungió a ti, Saúl, para ser rey sobre Israel. ¿Qué ha hecho Dios? Te ha bendecido abundantemente. No eras nada en tus propios ojos, pero sin embargo Dios te eligió. Ahora, insisto, Él lo eligió debido a la petición del pueblo, porque ellos rechazaron a Dios, cuando rechazaron a Samuel como líder. Y vemos que eso fue doloroso para Samuel y desagradable para Dios. Pero esa es la realidad de la situación. Miren ahora el versículo 18. Y el Señor te envió en el camino. Así que esto es, y algunas Biblias dirán, en una misión. ¿Cuál misión? Ser rey, guiar al pueblo para que obedecieran la palabra de Dios. Y especialmente en esta última situación, destruir por completo a Amalek, a cada persona, todos sus animales, todas sus posesiones. Y en esto es innegable que el rey Saúl fracasó miserablemente. Y él te dijo, debes destruir por completo, y noten que está hablando de Amalek, pero noten cómo se refiere a Amalek. Y destruirás por completo entre ellos a todos los pecadores. Eso es lo que se supone que debía hacer. Entre Amalek destruye a todos los pecadores. Y luego dice, a Amalek, y harás la guerra contra él, hasta que, y luego tenemos la palabra vosotros, es decir, los hijos de Israel, hasta que vosotros los hayan destruido por completo. Insisto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muy simple, destruir a todo Amalek, a todos sus animales, todas sus posesiones, y no tomar botín alguno. De la boca de Saúl hemos oído que ellos ciertamente tomaron un botín. Y esto se señalará de una manera muy contundente en un momento. Pasemos ahora al siguiente verso. Versículo 19. ¿Por qué no has oído la voz del Señor? Él no estaba oyendo, no estaba obedeciendo, no estaba haciendo lo que Dios le había ordenado que hiciera. Pero noten la siguiente palabra. Si analizamos esta palabra, Ait es el nombre de un ave. Ahora, aquí no aparece como sustantivo, ni como el nombre de un ave, sino que es un verbo. ¿Y qué significa? Bueno, está hablando de esta ave que tiene la tendencia a abalanzarse sobre su presa. Por lo tanto, utiliza este término. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que Dios quiere comunicar. Samuel dice, no oíste la voz del Señor, sino que, en contraste con eso, te lanzaste de cabeza sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Bien, aprende un principio. Hemos hablado de esto varias veces. Cuando hago lo que es correcto ante mis ojos, será algo malo ante los ojos del Señor. Cuando estoy motivado por el yo, cuando mi mayor deseo es complacerme a mí mismo o exaltarme a mí mismo, seré humillado al final, seré avergonzado, y en lugar de exaltarme a mí mismo ante Dios, Él se moverá en mi contra, tal como ahora mismo se moverá en contra del rey Saúl, y lo removerá de su condición de rey sobre Israel.
Miren ahora el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: He oído la voz del Señor, y fui a realizar la misión a la que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y a Amalec yo he destruido por completo. Bueno, hay un problema. Amalec todavía está vivo. Él no ha matado a todo el pueblo. Y los animales, hemos visto una y otra vez que los animales, dice la Escritura, que lo mejor de ellos los ha guardado por el pueblo, para ser popular. Comparto con frecuencia un versículo de la Escritura. Es un versículo de la Biblia que es de lo más significativo para mí. Se encuentra en Gálatas 1, versículo 10. Y allí Pablo hablando dice: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un esclavo del Mesías. Creo que ese es uno de los versículos más profundos de toda la Escritura. Cuando tu compromiso es agradar a la gente, no puedes ser un siervo de Dios. Ciertamente no podrías considerarte, como deberías, como un esclavo del Mesías. ¿Te parece fuerte ese término, esclavo? Sí, un esclavo, porque Él es nuestro amo. Lo que Él dice, lo hacemos. No venimos ante Él para discutir o para darle nuestra propia opinión, ni decirle lo que pensamos que sería mejor. Así no es como un discípulo responde a su maestro. Necesitamos hacer las cosas correctamente. Tenemos que entender esta relación que tenemos con el Dios viviente, con el Dios de Israel. Saúl no está diciendo la verdad. Él dice: he oído u obedecido la palabra del Señor. Fui a la misión a la que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y a los amalecitas, los he destruido por completo. Él no está diciendo la verdad. Debemos entender algo. Si queremos estar en la voluntad de Dios, si queremos tener la capacidad de oír de Dios y entender su revelación, debemos decir la verdad ante Dios y necesitamos recibir la verdad de Dios. Esas dos cosas están muy relacionadas. Lo diré de nuevo. Si queremos crecer y madurar, si queremos tener un testimonio, ser sus testigos de una manera que le agrade a Él, una manera que halle favor ante Dios y honre a Dios, debemos hacer algo. Debemos abrazar la verdad de la Escritura. Y tenemos que hablarle a Él con la verdad. No podemos ocultarle nada, no podemos falsificar la realidad. Debemos venir ante Dios con honestidad. De lo contrario, Dios no tratará con nosotros. Y recuerden, sabemos que cuando Saúl, como vimos hace unas semanas, cuando Saúl oró y quiso consultar al Señor, Dios guardó silencio. No hubo respuesta de su parte. Por tanto, si Dios guarda silencio contigo, eso tiene una razón. Dios no está complacido. Dios no está escuchando que le hables de una manera veraz. Vayamos entonces a nuestro último verso, el versículo 21, donde dice: y él solo está culpando al pueblo, como hacen normalmente los pecadores. Culpan a todo el mundo. Los demás son el problema, pero ellos nunca lo son. Él dice aquí: mas el pueblo tomó del botín, del rebaño y del ganado. Y dice: lo mejor, las mejores cosas, no destruyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mejor de estas cosas las querían para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Estas no son más que excusas vacías. Saúl no estaba hablando honestamente ante Dios. Y entiendan algo. Si no vienen ante Dios honestamente, con la verdad, eso afectará grandemente su relación con Él. Cuando se acercan a Dios en oración, pretendiendo mentirle, no siendo sinceros, ni viniendo ante Él con un corazón contrito, esto causará que Dios guarde silencio ante ustedes. Eso no es bueno, no es lo que queremos. Queremos oír a Dios.
Pero aquí está la clave. ¿Por qué hay quienes oyen a Dios? Aquí está el por qué. Porque vienen ante Él y le dicen, oh Dios, lo que sea que me ordenes hacer, cualquiera sea tu voluntad, lo que sea que te agrade a ti, cualquiera sea tu instrucción para mí, yo la cumpliré. No importa qué. ¿Quién es Él? Es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Él es nuestro amo. Por lo tanto, lo que Él dice, se hace. Esto solo funciona cuando eres lo suficientemente sabio y humilde para tomar decisiones basado en la revelación de Dios. ¿Dónde encontramos la revelación de Dios? Justo aquí, en este libro. Solo da fruto cuando estás dispuesto a decir, Dios, lo que sea, lo implementaré en mi vida, lo obedeceré, lo cumpliré, porque tu palabra es la verdad. Es solo cuando tienes un compromiso absoluto con Dios y su palabra que comenzarás a crecer espiritualmente, que Dios actuará en tu vida. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ministrará. Él traerá cambios a tu vida. Vas a crecer y madurar, vas a oír a Dios y hay una gran noticia. Serás capaz de cumplir la voluntad de Dios. Allí es donde está el gozo. No en la desobediencia, ni en nuestra propia voluntad, no en nuestros deseos, ni en nuestros planes. Si quieres el verdadero gozo, tienes que entrar en acuerdo con Dios. Debes comprometerte con su propósito y su voluntad. Cuando lo haces, verás cómo esa unción del Espíritu Santo comienza a llenarte de poder. Comienza a cambiarte, comienza a enseñarte, a fin de que sepas todo lo que necesitas saber. ¿Con qué fin? Muy sencillo, para ser capaz de llevar a cabo la voluntad del Señor. Eso es lo bueno. No tu voluntad ni la mía, sino solo la voluntad de Dios. Debes comprometerte con su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando vives comprometido con Él, demostrarás que eres un verdadero siervo del Dios viviente. Es solo cuando decimos yo soy, y esta palabra que voy a usar es un término jasídico, es solo cuando decimos ani bebitul. Solo cuando yo he sido anulado, cuando no soy nada, es que me doy cuenta de que Él es todo, y todo lo que es bueno, todo lo que es digno, todo proviene de Él. Solo cuando tengo esa mentalidad, Dios comenzará a moverse en mi vida, comenzará a usarme y estaré invitando al gozo, la alegría y la verdadera satisfacción a mi vida. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.